todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este segundo especial les voy a traer dos apasionantes historias relacionadas con los New York Knicks. Una de ellas trata de la época histórica de aquellos títulos del 70 y del 73. Y la segunda historia, más acá en el tiempo, trata sobre aquellos Knicks de Pat Riley en la temporada 91-92. La primera historia que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar, dice: Here comes Willis, aquí viene Willis, y trata sobre esa gloria que fue de los Knicks de la década del 70, como es Willis Reed. Ha pasado más de medio siglo desde que la ciudad de New York viera a los Knicks conquistar el primer título de su historia. Durante un periodo de 6 años, desde el 69 hasta el 74, los Knicks compitieron cada año siempre con opciones al título, jugando 3 finales de la NBA y 3 finales de conferencia. El nivel competitivo de aquel grupo duró el tiempo que las rodillas de Willis Reed le permitieron caminar sobre una cancha, aunque más no fuera arrastrándose. The Captain, el capitán, como era conocido, fue el alma y el corazón de aquel equipo que ganó 2 finales, 70 y 73, y perdió otra en el 72, esta última sin su participación por culpa de una lesión. El mejor ejemplo de esto que voy a tratar de ilustrar lo podemos encontrar en la final del 70, en la que hizo un ejercicio de supervivencia, compromiso y liderazgo, que se ha consolidado como uno de los momentos más icónicos de la historia, resumido en la célebre frase de Jack Twyman: "And here comes Willis, and the crowd is going wild". Y aquí viene Willis y la multitud se vuelve salvaje, se vuelve loca. Este momento ha sido mitificado hasta los extremos, y con el paso del tiempo también se ha creado una corriente en el otro lado de la balanza que ha querido restarle importancia o influencia en el resultado final. Mi intención es ponderar en su justa medida, sin excesos ni defectos, la actuación de Willis Reed en aquel contexto. Pero vayamos por partes y empecemos por los antecedentes. Muchos de los analistas históricos están de acuerdo en afirmar que el punto de inflexión en el que el equipo dirigido por Red Holzman dio un salto competitivo fue a partir del trade, de la transferencia de Walt Bellamy por Dave DeBusschere. Este movimiento permitió desplazar a Willis Reed al puesto de pívot, en el que se encontraba más cómodo, al mismo tiempo que los Knicks incorporaban un jugador versátil con buen tiro que se adaptaba a la perfección a los esquemas de Red Holzman. Con la retirada de Bill Russell, a fin de la temporada 68-69, nadie dudaba que aquellos Knicks estaban preparados para afrontar el reto de conquistar el campeonato con muchas garantías de éxito. Durante la temporada 69-70, obtuvieron el mejor récord de la liga con 60 victorias, que también era, hasta ese entonces, el mejor registro histórico de la franquicia. Tuvieron que superar la presión a la que se vieron sometidos por los Baltimore Bullets, con lo que establecieron una gran rivalidad a principios de los 70. Se enfrentaron en 5 eliminatorias de playoff. Los 21 puntos y 18 rebotes de Willis Reed contra su rival como Wes Unseld eran registros considerables. No lo tendría más difícil en las finales de conferencia este. Los Knicks se verían las caras contra Milwaukee Bucks, que contaban con el rookie que más expectativas había creado
en la liga desde la irrupción de Wilt Chamberlain. Ni más ni menos que Ferdinand Louis Alcindor, que luego, 2 años después, se convertiría en Al-Hilal y adoptaría lo que todos conocemos como Kareem Abdul-Jabbar. Frenar al por entonces Louis Alcindor en el esplendor de su exuberancia física era misión imposible para un solo jugador, así que los Knicks se centraron en desactivar al resto de sus compañeros. Los Bucks eran lo que por aquellas latitudes conocen como One Man Team, el equipo de un solo hombre. Alcindor promedió 34 puntos y 18 rebotes en aquella serie, pero los Bucks cayeron derrotados por 4-1. Willis Reed no le permitió la cara a Alcindor y dejó una tarjeta de 28 puntos y 12 rebotes que ayudaron a los Knicks a alcanzar la final. El último escollo que quedaba por salvar era el de los Lakers, el equipo más mediático desde que la NBA echara a andar a finales de los 40. Con 3 estrellas del calibre de Wilt Chamberlain, Jerry West y Elgin Baylor, parecía imposible que no conquistaran el título un año tras otro, pero la realidad dictaba un escenario distinto. Baylor ya hacía varias temporadas que no era el jugador explosivo que era en sus inicios, y Chamberlain se había perdido casi toda la temporada. Solamente debido a una lesión, jugó 12 partidos y reapareció a falta de 3 encuentros para que finalizara la regular season. Con estos antecedentes, se auguraba una final igualada en la que el factor cancha, favorable a los Knicks, podía resultar decisivo. Sí, Wilt Chamberlain se había jugado la sesión de 70 solo 12 partidos por lesión. Y volvió a 3 partidos hasta antes del fin de la liga regular. Los Knicks se adelantaron 2-1 en la final con Willis Reed como principal lanza de ataque de la ofensiva neoyorquina. En esos 3 primeros partidos, The Captain promediaba 35 puntos y 16 rebotes ante un Wilt Chamberlain que no aceptaba el desafío de salir a defender al pívot de los Knicks a 5 metros del aro. Los Lakers empataron la serie en el 4º partido, por lo que el 5º encuentro era de capital importancia para la suerte de la final. Solo se llevaban 8 minutos transcurridos de partido cuando Willis Reed caía lesionado. El cuerpo médico de los Knicks trató de recuperarlo con una inyección de cortisona, pero su continuidad no era posible. La tragedia se cernía sobre el Madison Square Garden. Sin embargo, los Knicks, que fueron a remolque, que fueron, atrás, que estaban atrás en el marcador casi todo el partido, lograron remontar en el último cuarto. La falta de paciencia para buscar en buenas posiciones a Wilt Chamberlain en los últimos minutos propició muchas pérdidas y malas situaciones de tiro que aprovecharon los Knicks para imponerse por 107-100. Joe Mullany, entrenador de los Lakers, hizo los ajustes necesarios para que los Lakers circularan el balón y encontraran a Chamberlain en el 6º partido. Los Knicks sufrieron las consecuencias y Wilt se adueñó de las zonas anotando 45 puntos y capturando 27 rebotes a la poca oposición de sus defensores. New York tenía un grave problema y muy poco margen de error para solucionarlo. Con los Lakers centrados en explotar la superioridad de Chamberlain, los Knicks disponían de pocas herramientas para contrarrestar su dominio en las zonas. La única solución era doblar o incluso hacer triples marcas sobre Wilt Chamberlain y rezar para que Jerry West o Elgin Baylor no tuvieran un día inspirado. Sin Willis Reed era una misión imposible y sus compañeros así lo pensaban. Faltaba un día para el 7º y definitivo partido y desde la franquicia no había salido ningún comunicado o noticia sobre el estado físico de Reed, a quien intentaban recuperar a pesar de su precaria condición física. En fin, la segunda parte de la nota en el 2º cuarto. Entonces, no se vayan, que ya hablamos con más La Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones.
En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en unocontraunoweb.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. El 8 de mayo de 1970, los neoyorquinos amanecieron sin preguntar por las fluctuaciones de la bolsa, nadie se preocupaba por las reservas de sus restaurantes favoritos, o de si podrían conseguir una entrada para un estreno de Broadway. La cuestión que todos se planteaban en la Gran Manzana era: ¿podrá jugar Willis Reed esta noche? Los compañeros de Reed sabían que si había una remota posibilidad, por pequeña que fuera, su capitán saltaría a la cancha a jugar. Jugaré aunque tenga que gatear, había dicho días antes, pero no era una cuestión solo de voluntad, o por lo menos eso creían los médicos. No jugábamos el campeonato, era uno de esos momentos que recordarías para el resto de tu vida. No quería mirarme al espejo dentro de 20 años y decirme a mí mismo: tenías que haber jugado. Reed estuvo entre algodones las 72 horas previas antes del partido, tras pasar por una revisión con el médico. Saltó al parque del Madison Square Garden para comprobar las sensaciones y cómo respondía al dolor. Comenzó a lanzar a canasta de varias posiciones. Don May estaba con él para pasar y recoger los balones que lanzaba. Lanzaba sin despegar los pies del suelo, pero al menos estaba sobre la cancha soportando el dolor. Era una ventana abierta a la esperanza. En la lejanía, a la sombra de una de las gradas del pabellón, Will Chamberlain observaba la sesión de tiro de Reed en silencio. Reed volvió a la camilla del masajista de la enfermería del Madison Square Garden para ser revisado y tratado por última vez antes de tomar la decisión definitiva de su participación en el encuentro. Dejamos el vestuario y nos dirigimos a la cancha sin saber si Willis podría saltar a jugar o no, declaraba Bill Bradley.
según confesaría Reed aquellas horas, fueron las peores de su vida. Estuvieron tratando su dolor durante varias horas para acabar infiltrándole. Intentaron aliviar el dolor, pero estaba ahí, no desaparecía. Dave DeBusschere, que había pasado por la enfermería antes de saltar al campo, le tocó la espalda y le dijo a su capitán: si vos podés ofrecernos 20 minutos, ganamos. Te lo garantizo. Ambos equipos estaban sobre la cancha haciendo el calentamiento cuando Jack Twyman interrumpió el análisis previo del partido para emitir la ya mítica frase "Here comes Willis", acompañado de todo el estruendo del Madison Square Garden al ver salir a Willis Reed a la cancha con un trote que delataba sus molestias. Durante el calentamiento todos estábamos pendientes de que apareciera en cualquier momento. Incluso ellos estaban pendientes de su salida por el túnel de vestuarios. En ese momento no sabían cómo tratar aquella noticia. Estaban descolocados, afirmaba Dick Barnett. A partir de este momento la historia se ha escrito e interpretado de diversas y variadas formas. Los que han ensalzado a Willis Reed más allá de los hechos objetivos, o los que han minimizado su influencia en el partido obviando otros factores. La verdad se encuentra a mitad de camino, y me arriesgo a afirmar que está más cerca del primer extremo que del segundo, y me explico. Los Lakers nunca supieron cómo manejar la presencia de Willis Reed y Joe Mullany, al igual que en el quinto partido demostró muy poca capacidad de reacción para aprovecharse de la condición física de su rival. Los Knicks sabían que Reed no podría aportarles mucho en ataque, pero su presencia defensiva cambiaba por completo su planteamiento de partido. Con Willis defendiendo a Wilt, los Knicks no necesitaban doblarle en cada defensa. Reed era capaz de contenerle para que al menos no tuviera facilidades para anotar y sobre todo para que no recibiera en posiciones cercanas al aro. Bajo este guión, los Knicks sí creían en la victoria. No necesitaban los puntos de su capitán, ya que Frazier, Bradley, DeBusschere, Barnett, Russell, cualquiera de ellos podía anotar con regularidad si su juego era fluido. Al poco de comenzar el partido, Willis Reed anotó una suspensión a 5 metros ante la pasividad de Wilt, que no esperaba que entrara en juego. En el siguiente ataque, Reed se incorporó el último en campo contrario, recibió a la altura de los tiros libres y volvió a anotar otra suspensión con Wilt Chamberlain siguiendo la mirada de sus evaluaciones. Esto puso el edificio patas arriba. Si la noticia de la presencia de Willis Reed había sido un subidón de adrenalina para sus compañeros y los aficionados, aquellas dos primeras acciones fueron un aporte extra de energía. Willis Reed ya no volvería a ser nada destacable en ataque, pero había sembrado la duda en Wilt Chamberlain, que se vería obligado a defender más cerca a su rival. El hecho de que Reed estuviera prácticamente cojo, rengo, no le impedía anotar de su zona de confort con grandes porcentajes si no se le presionaba. La primera consecuencia de esto fue que los Lakers dejaron más espacios en la zona que los jugadores de los Knicks, maestros en ocupar los espacios y moverse sin balón. Aprovecharon con continuos cortes a canasta. La otra clave del partido estuvo en la parcela defensiva. Reed bregó con Chamberlain por cada centímetro de la cancha con el objetivo de que recibiera en condiciones menos favorables y siempre que fuera posible, negando el primer pase interior. O sea, que recibiera en condiciones menos favorables y siempre que fuera posible, negando el primer pase interior, para que los ataques de los Lakers fueran más espesos. Gracias a la actividad defensiva de Reed, los Knicks colapsaron la circulación de balón de los Lakers, interceptando muchísimos balones, numerosos balones. Los Knicks fueron encadenando parciales favorables y aumentando las diferencias progresivamente. 9-2, 15-6, 30-17 y 61-37 al descanso. Los Lakers se vieron avasallados por un vendaval, del que no pudieron ni supieron evadirse. La actuación de Reed en el segundo tiempo fue intrascendente, pero para entonces ya había hecho su trabajo. Aquel para el que había puesto en riesgo su salud con tal de no abandonar a sus compañeros en el momento más importante de sus carreras. Wilt Chamberlain anotó 21 puntos, de ellos solamente 4 fueron ante la defensa de Willis Reed. Su serie de tiros fue bastante buena, 10 de 16, pero solo anotaría 2 de 7 que intentó contra Willis.
El héroe del partido en condiciones normales sería Walt Frazier, que tuvo la que probablemente fue la mejor actuación de su carrera con 36 puntos, 12 de 17 de campo y 12 de 12 en tiros libres y 19 asistencias, pero se vio eclipsado en parte por la gesta de su capitán. Repito que más que un ejercicio de inspiración colectiva, la aportación de Willis Reed fue tangible y cuantificable y se debe más a conceptos relacionados con el juego que a otros factores anímicos, aunque fueran estos últimos los que han sido recogidos para la posteridad. Declara Bill Bradley: Willis ha demostrado hoy una vez más su coraje confiando en todos nosotros. Nos permitió ser agresivos en defensa, evitando que Wilt anotara con facilidad. Palabras de Bill Bradley. Tras el partido, fue declarado como MVP de las finales, para algunos injustamente. Lo único que nos quedó claro aquella noche es que sin su presencia, los Knicks hubieran contado con muy pocas posibilidades de conseguir el título. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan que yo los con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. La segunda historia del día de hoy, relacionada con los New York Knicks, data de la temporada 91-92. Una historia que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Estableciendo la cultura de los Knicks. A los 20 minutos de su primer entrenamiento como entrenador de los Knicks, Pat Riley parecía un poco alterado. Era una mañana inusualmente calurosa del 4 de octubre de 1991 en Charleston, South Carolina. En la cancha de entrenamiento, que carecía de aire acondicionado, el aire era sofocante. Pero no eran aquellas condiciones las que afectaban al estado de ánimo de Riley. Algunos de los mechones de su inmaculado cabello engominado habían perdido la compostura. Las gotas de sudor asomaban a través del polo de entrenamiento de los Knicks, de la camiseta de entrenamiento de los Knicks. Riley se quedó sin aliento y con las manos en las rodillas. A sus por entonces 46 años, era el entrenador con más logros en la historia moderna de la NBA, habiendo ganado ya 4 anillos mientras dirigía a los Lakers del Showtime. 80, 82, 85. Un trabajo que le había permitido quedarse quieto en la línea de banda, relativamente relajado, mientras su equipo corría arriba y abajo de un lado al otro de la cancha. Por eso aquella mañana de octubre fue toda una odisea ver a Riley correr detrás de sus jugadores para impedir que se mataran en el primer ejercicio que les había encomendado. Todo comenzó cuando dividió a su equipo para realizar ejercicios de 3 contra 3. Los jugadores más pequeños se dirigieron al fondo para trabajar con los asistentes Jeff Van Gundy y Dick Carter, mientras que el resto se quedaba con Riley y el asistente Paul Silas. El concepto era sencillo. Los entrenadores lanzaban tiros desde 4 metros y los 6 jugadores luchaban por posicionarse dentro de la pintura para luchar por el rebote. El alero, Xavier McDaniel, de agudos codos, dominaba el ejercicio, aunque de forma ligeramente solapada, mientras los tiros de Riley y Silas rebotaban en el aro y los musculosos compañeros de equipo se lanzaban unos contra otros. McDaniel, recién llegado de los Knicks y antiguo All-Star, enganchaba tranquilamente las piernas de los jugadores rivales. Un truco astuto y veterano que a menudo les hacía tropezar justo antes de que pudieran saltar por los rebotes. De este modo, McDaniel consiguió ganarle el rebote a uno de los invitados al training como, que en paz descanse, Anthony Mason. El recién llegado consideró que el primer gancho de McDaniel había sido un error honesto. En la siguiente ocasión, ya no mantuvo la calma. «Si volvés a hacer esa mierda, te voy a joder», gruñó Mason. McDaniel, sin inmutarse por la amenaza de Mason, enganchó la pierna del novato Patrick Eddy una jugada más tarde, haciendo que Eddy cayera mientras McDaniel iba en busca de otro rebote. Mason ya había visto suficiente. No más advertencias. Era el momento de cumplir su promesa. Se acercó a McDaniel y asestó un puñetazo en la mandíbula. Durante una fracción de segundo después del golpe de Mason, no hubo más que silencio. Aturdido, McDaniel se agarró brevemente un lado de la cara, quizás para asegurarse de que seguía intacto. Luego puso la mira en Mason y arremetió contra el joven de 24 años. Mason trató de retroceder y McDaniel le propinó un golpe de derecha. Tras un intercambio de golpes, Riley y media docena más de personas se lanzaron a separarlos. «Su culo va a tener que volver por aquí en algún momento», gritó McDaniel mientras lo alejaban. Era el primer altercado de Anthony Mason con los Knicks, y no sería el último. Entonces era un relativo desconocido para el resto de sus compañeros. Había tenido una carrera itinerante en la que salía rebotado de una liga a otra, de país en país. Mason se empeñaba en demostrar que pertenecía a ese mundo. Había pasado un tiempo en el extranjero, en Turquía y en la LPB venezolana, donde los viajes en autobús a los partidos por carretera eran tan largos que se le entumecía el culo. Y los aviones en los que volaban eran tan pequeños que los asientos obligaban a los pasajeros a sentarse de costado. Tuvo que enfrentarse a 2 años de barreras lingüísticas, aislamiento social y comida desconocida para tener una mera oportunidad de entrar en un equipo de la NBA.
Este training camp no solo era una oportunidad para lograr ese objetivo, sino también para hacerlo jugando en New York, donde había crecido y jugado en sus calles. Carecía de un contrato garantizado y estaba lejos de ser uno de los que finalmente pudiera entrar en el equipo. Mason encaró el ejercicio de box out como si fuera el séptimo partido de las finales, declaraba Tim McCormick. De cierto modo, McDaniel era el opuesto de Mason. Mientras que Mason tuvo que recorrer el mundo antes de llegar a su audición en Charleston, McDaniel era un nativo de South Carolina, de Carolina del Sur, solo tuvo que hacer un viaje de 90 minutos. Meses antes los Knicks habían negociado con los Phoenix Suns para su incorporación. Venía de una temporada en la que había promediado 17 puntos y 7 rebotes. Los Knicks planeaban convertirlo en su alero titular. A diferencia de Mason, el puesto de McDaniel ese año estaba tan asegurado como el de Patrick Ewing. No tenía nada que demostrar ese día. Sin embargo, McDaniel no estaba más dispuesto a retroceder ante Mason. McDaniel priorizaba la hombría. Concretamente, su propia hombría. En Seattle se peleaba continuamente contra los jugadores. Quería pelearse contra el mundo, decía Frank Brickowski, compañero suyo en los Sonics. Había ciertos tipos de la liga con los que no se jodía, y como se apodaba Xavier McDaniel, hizo saber muy pronto que él era uno de esos tipos. Frank Brickowski aprendió la lección más rápido que nadie. En la pretemporada del 85, en el primer entrenamiento de McDaniel como profesional, Brickowski recibió un golpe en la cara. Unos días después, también agredió a su compañero, Reggie King. Cuando comenzaron los partidos oficiales, era habitual verle metido en peleas con otros rivales. En su primera temporada tuvo hasta 9 altercados. McDaniel siempre será recordado por la imagen en la que aparece estrangulando a Wesley Matthews, jugador de los Lakers en el 87. Nunca quise echarme atrás y que me tacharan de cobarde, dijo McDaniel años después sobre su merecida fama de mampurrero. Y para conseguir respeto a veces era así como había que resolver las cosas. Afortunadamente para Mason y McDaniel, esa forma de pensar no era un problema para su entrenador, que aprendió la importancia de la dureza a los 9 años. En primaria, Riley recibía habitualmente paliza de niños mayores en un parque de Schenectady, de New York. Un día un niño que blandía un cuchillo de carnicero le persiguió hasta su casa. Atemorizado se escondió en su garage durante horas después de ser perseguido. Cuando Pat no acudió a la mesa esa noche, su padre lo sacó del garage y le dijo que ya era suficiente. El padre de Riley ordenó a sus hijos mayores que llevaran a Pat al parque el día siguiente. Cuando los mayores preguntaron por qué, el padre de Riley dijo que el primer paso para desarrollar la dureza de Pat era enfrentarse a sus miedos. Quiero que le enseñes a no tener miedo, le dijo. A partir de entonces, Riley no solo perdió el miedo a las peleas, en cierto modo, llegó a desearlas. Con esto terminamos el tercer cuarto del programa. El resto de la historia, ya venimos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. El encontronazo de Mason y Xavier McDaniel no fue el único que tuvo lugar durante el training camp en Charleston. Incluso cuando no había escaramuzas, el físico definía los entrenamientos. John Starks, que entraba en su segundo año con los Knicks ese otoño, recuerda los efectos sonoros de unos cuerpos chocando contra los otros. A los pocos minutos de empezar el entrenamiento, el intrépido escolta decidió que no tenía ningún interés en penetrar hacia el aro una vez que empezaba la acción. Tío, hoy no voy a ir a canasta, chavo, no voy a ir a canasta. No voy a entrar ahí, se decía a sí mismo. Otro invitado del campus, Dan O'Sullivan, describió las canastas en ese entrenamiento, en ese campo de entrenamiento, como milagros, debido al nivel de agresividad que alguien tenía que soportar para conseguir una. Sinceramente era mucho mejor anotar de 6 metros, recuerda O'Sullivan. Al menos vivirías. Fue en ese primer día de training camp cuando los Knicks vieron al verdadero Riley y la cultura que quería establecer. Una que personificara la dureza, haciendo que los equipos pagaran por tener la audacia de meterse en la pintura. Una que pusiera el énfasis en el acondicionamiento para que el club tuviera la resistencia necesaria para cerrar los partidos apretados. Una que normalizara el hecho de imponer multas a los jugadores que tenían la amabilidad de ayudar a los rivales caídos. El plan del entrenador, que explicó vagamente a sus jugadores en el vestuario aquella mañana, dictaría la forma de jugar al baloncesto de los Knicks durante la mayor parte de la siguiente década. Dada la composición del equipo condicionado por la presencia de Ewing y mucho más consolidado en el frontcourt que en el backcourt, no tenía sentido que Riley tratara de elaborar un ataque a ritmo rápido, a tempo como el que había empleado en Los Ángeles. En cambio, los Knicks estaban en una posición única para explotar su ventaja en el aspecto defensivo. En el otoño del 91, los Bad Boys de Detroit habían sido destronados después de 2 títulos consecutivos. Estaban envejeciendo y se estaban quedando sin fuerzas, pero para Riley su ideología seguía siendo válida. Y como los Knicks eran más jóvenes que los Pistons, el entrenador pensó que Nueva York podría maximizar sus posibilidades de vencer a Michael Jordan y a los Chicago Bulls, defensores del título, recurriendo a las mismas tácticas defensivas con las que Detroit prosperó en su día. Adoptar esa estrategia conllevaría sobrepasar los límites de lo permitido por la NBA. Pero para un equipo que necesitaba desesperadamente cerrar la brecha de talento, Jordan y los Bulls habían barrido a los Knicks en la postemporada anterior, podría ayudar. Riley incluso contrató a Harter, un ex asistente de los Pistons, al que se le atribuye el diseño de los principios de la defensa de Detroit, para que aplicara esos mismos principios defensivos en Nueva York. Riley estaba dispuesto a llevar a los Knicks a la élite sin reparar en los métodos. Los primeros 15 minutos de aquel entrenamiento de apertura de la pretemporada se dedicaron a ejercitar una carrera fácil, como irónicamente lo llamaba Riley. Un ejercicio que restaba oxígeno a los jugadores al exigirles que corrieran por toda la cancha con los brazos levantados para que su respiración fuera más superficial. Más tarde ordenó 17S, 17S, es decir, 17 carreras de banda a banda en menos de un minuto, descansando brevemente y repitiendo el proceso una y otra vez hasta que el entrenador lo considerara oportuno. Algunos jugadores se marearon por el esfuerzo y las condiciones sofocantes del gimnasio. Dejó el suelo tan mojado que el equipo se vio obligado a trasladarse a otra pista durante el entrenamiento. Nos pesamos al empezar el entrenamiento y nos pesamos al final. Yo pesaba 2 kilos menos, recordaba Brian Winnett, que luego jugaría en el Barcelona. No fue el único que pagó un precio físico durante los entrenamientos de ese año. A McCormick, el pívot suplente, se le recomendó la tarea de servir de sparring de Charles Oakley. Ese papel de tackle maniquí habría sido muy poco envidiable para cualquier jugador, y más aún para un veterano que estaba en su 8º año con la jubilación en el horizonte. Como la mayoría de la gente, McCormick valoraba sus extremidades y quería conservarlas, algo que nunca se daba por descontado cuando se enfrentaba a jugadores de la talla de Oakley. Cada día peleaban por cada centímetro para ganar la posición debajo del tablero.
Era mucho más fuerte que yo y acababa lleno de golpes todos los días, dijo McCormick. Las palizas tampoco se veían suavizadas por una amistad subyacente. De hecho, no se dirigieron la palabra durante meses. No hablaban de nada. McCormick simplemente se presentaba día tras día y sufría en silencio los golpes de Oakley. Un día se hartó de los codos de Oakley en un ejercicio. McCormick lanzó su brazo hacia atrás, alcanzándole la boca y haciéndole sangrar. Mientras Oakley se alejaba para buscar un miembro del cuerpo médico, lanzó a McCormick una inconfundible mirada asesina. Estaba convencido de que iba a matarme al día siguiente, dice McCormick. Pero en lugar de eso, se acercó, me dio una palmada en la espalda y me preguntó cómo estaba. Estaba muy confundido porque era la primera vez que me decía algo. Luego, al pensar en ello, me di cuenta. Charles nunca me respetó realmente hasta que le pegué. Ese extraño florecimiento de una amistad entre Oakley y McCormick fue un patrón de comportamiento en aquellos Knicks de los 90. A menudo no necesitaban palabras para transmitir su mensaje. En lugar de ello, hablaron en el campo solo con su físico. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstat, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstat.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en unocontra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.